¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Estamos acá. Yo soy Rocío Cano Burinoni. Estamos en Miraflores TV Digital en el programa Divina Justicia, como todos los martes a las 6 p.m. Bueno, hoy día tenemos muchas cosas que hacer, pero bueno, la última noticia es que le han dado prisión efectiva a Vladimir Cerrón por 4 años. Así que vamos a ver qué va a pasar. Eso acaba de pasar hace un minuto. Entonces vamos a ver qué cosa va a pasar. Bueno, el tema de hoy es adelanto de elecciones, en verdad. Lo que presentó el Ejecutivo es para atentar, para amenazar al Congreso. El Congreso dijo que no. En verdad hay muchas cosas que hablar. Esta semana ha sido bastante importante. Después tenemos desastres naturales, un montón. Hay muchas lluvias. Estamos con Alfredo Caferata Farfán, que nos está acompañando desde Tarapoto. Él es sociólogo. A ver, lo voy a presentar. Él es el sociólogo Alfredo Caferata Farfán, doctor en Sociología de la Universidad Nacional Mayor San Marcos y estudios concluidos en la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Perú. Actualmente dedicado a la investigación, no solo ha trabajado sobre los conflictos sociales en el sector minero, las comunidades andinas y sus derechos, también ha trabajado sobre el pensamiento Arguedas y hoy está dedicado a trabajar sobre el reencuentro con el pensamiento socialista de Mariátegui. Ajá, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Muy contento de estar con ustedes y sobre todo conocerlos y saber de esta emisora, ¿no? Y bueno, aquí estamos a su servicio. Muchas gracias. Y también estamos con el doctor Michel Celi Vegas, abogado en Europa, Suiza, Francia y España y en el Perú. Es economista, árbitro, bueno, abogado también ya dijimos, es especialista en asuntos internacionales y conferencista. Michel, ¿cómo estás? Bienvenido, tú eres caserito. Sí, buenas noches. ¿Cómo están por Perú? Creo que hay mucho calor, contrariamente aquí en Europa, que estamos en una época de frío. La verdad que acá estamos a 30 y... Acá en Lima, 31. Y allá me estaba contando Alfredo, en Tarapoto está a más todavía, un poquito más. Sí, debemos tener 32 más o menos. Sí, así que estamos así súper calientes. Pero bueno, mejor para hacer el programa así bien, bonito. Y bueno, la verdad esta semana ha estado bastante movida. Para variar, nunca nos aburrimos acá en Perú. ¿Dónde estás, Michelle? ¿En qué zona ahora? En Francia, hoy día duermo en Francia. Ah, hoy día duermes en Francia. Muy bien. ¿Quién como tú? Bueno, no por el frío, porque el calor es rico, pero de todas maneras. Bueno, ya tienen que usar esas colchas térmicas para poder dormir bien, si no, no se duerme bien. Exactamente. No, pero tienen calefacción, pues tienen todo, ¿no? Un poco de todo, hay que pagarla, pero igual hay que vivir con el sistema. Nada es gratis por acá. La verdad que a nivel mundial estamos en crisis económica, no solo en Perú, sino a nivel mundial. Pero bueno, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Perú. Bueno, nos quedamos el martes pasado, en que efectivamente Dina Boluarte, nuestra presidenta, agarró y puso un ultimátum al Congreso. Bueno, el Congreso simplemente votó nada y listo, no hay adelanto de elecciones, ya ni siquiera para el 2024, sino simplemente no hay adelanto de elecciones. Entonces ahora están esperando volver a la segunda legislatura, que creo que empieza en el 15, si no me equivoco, el 10 se van, creo que entran 5 días de vacaciones, después vuelven a empezar, algo así, y para ver qué hacen, ¿no? Porque en verdad que están bien perdidos. Sin embargo, el pueblo sigue, ¿no? Cerrando carreteras, metiéndose en las minas, ¿no? En las partes de las provincias, todavía están, tengo entendido que hoy día el tren de Cusco a Machu Picchu ya iba a funcionar el día de hoy, esperemos que no rompan otra vez las vías de trenes y que Cusco esté otra vez bien, pero bueno, eso recién iba a ser hoy día. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la opinión de ustedes bajo la coyuntura actual? A ver, Alfredo, ¿qué nos comentas? Bueno, lamentablemente esta coyuntura agrava la crisis, ¿no? O sea, el hecho de haberse negado ya por el Parlamento y parece que ya no se va a poder volver a discutir este tema en función de su reglamento, que una vez que se ha desaprobado el dictamen por mayoría y minoría, no puede presentarse a debate un proyecto similar, ¿no? Entonces, Sí, pero acá en este país, que es el país de las maravillas, es algo así como Disneylandia, ¿no? Entonces
No sé, van a cambiar el reglamento, van a hacer algo, pero de hecho va a pasar algo. Bueno, Pero bueno, ya disculpa la creo interrupción. que mañana o pasado creo que ya se cierra, ¿no? Entonces, y no hay ninguna alternativa que se haya planteado, ¿no? Se decía que por ahí estaban trabajando un proyecto en la Comisión de Constitución, pero hasta este momento no se sabe ninguna novedad al respecto. Lo cierto es que formalmente el Congreso ya habría desestimado cualquier adelanto de elecciones, tanto así que los congresistas ahora cuando son entrevistados dicen, bueno, sí, pues no, y ya tenemos que quedarnos hasta el término del mandato constitucional, ¿no? Esa es la situación, y digo se agrava porque no ha habido válvula de escape que permita desinflar, digamos, este proceso tan masivo y violento que en los años que yo tengo de vida, 76, y desde que tengo uso de razón, no he visto un movimiento tan persistente, tan masivo como este. A pesar de todo lo que se ha hecho, se le ha endilgado una serie de adjetivos dirigidos por Sendero, financiados por el narcotráfico, que son ideas realmente fantasiosas, ¿no? Para quien se pone a analizar realmente el contexto, las condiciones en que se realizan estos eventos, que como digo, para mí primera vez que se presentan con esta intensidad y esta extensión, ¿no? Entonces, y al no darle una válvula de escape que hubiera sido aprobar de inmediato estas elecciones, para lo cual ya había, antes de la última sesión, había cierto consenso de que tenía que irse a elecciones más rápidas, realmente es impredecible lo que pueda pasar más adelante, pero la crisis para mí en este momento se ha ahondado. Bueno, sí, probablemente sí, y creo que las calles están diciendo eso, ¿no? Pero también hay un tema. Las personas que protestan no saben por qué protestan. Ya se ha logrado saber que efectivamente son pagados. Les pagaban 400 soles para venir acá a Lima y romper veredas. Entonces, no sé, me imagino que no son todos, pero sí son algunos. Entonces, las personas que, bueno, les han preguntado qué cosa es lo que quiere cambiar de la Constitución, qué cosa significa una asamblea constituyente, no saben. Entonces, yo creo que si no saben, ¿para qué hacen disturbios? Yo no estoy en contra de la gente que se manifiesta, es un derecho que está en la Constitución, pero el tema es que si no saben para qué se manifiestan y están llevados por algo o por alguien, que me imagino que son algunas personas porque efectivamente están pagándoles, es más, ya se ha probado eso, entonces, bueno, no me parece que esté correcto, ¿no? O sea, yo creo que la gente primero tiene que saber qué cosa es lo que quiere, ¿no? O sea, conocer por lo menos mínimamente, haber leído la Constitución para ver después si la quieren cambiar o no. Mire, yo he tenido la oportunidad en estos días de conversar con dirigentes de Puno, y que los dirigentes de Puno, a diferencia de repente de otras zonas, no dejan que cualquier extraño se meta en sus organizaciones, ¿no? Son gente muy, muy disciplinada en ese aspecto, ¿no? Y casi todos los días salen a marchar pacíficamente, ¿no? No ha habido destrozos, nada de esas cosas, ¿no? Bueno, hasta entonces, pero le preguntaba al señor ¿no? Entendiendo que ha sido en gran parte un movimiento espontáneo, ¿no? Espontáneo, ¿no? Y después se le ha colgado esto de la Constitución, ¿no? Para mí que eso ha sido colgado por la gente, y bueno, la gente ya han seguido allí, ¿no? Pero que no obstante eso, cuando yo hablé con uno o dos dirigentes de Puno, así por esta vía electrónica, yo les hablé sobre este tema de la Constitución y me dijeron, sí, nosotros queremos que nuestros derechos estén en la Constitución porque actualmente no se encuentran allí establecidos. Y yo acabo de revisar la Constitución y efectivamente yo he estudiado mucho tiempo este tema del convenio 169, que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, los derechos que están planteados ahí desde el año 1995, primero no se aplicaban porque querían una ley, después tampoco se aplicaban porque la ley debía salir el reglamento, después del reglamento directrices, ¿no? Eso fue durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Y finalmente vino otro gobierno y no hizo caso para nada a este convenio.
Y esos derechos que son reconocidos internacionalmente y que por ser el tratado, lo dirá nuestro colega que conoce más de derecho del que habla, aunque yo he enseñado derecho muchos tiempos, epistemología del derecho para ser más precisos, este tratado que tiene nivel constitucional, una de las cosas que ellos reclaman es que sus derechos efectivamente figuren en la Constitución, y no solamente sus derechos culturales, sino sus derechos políticos como pueblo. Eso Claro, es lo bueno, que yo tengo entendido que en la Constitución sí habla de las comunidades indígenas, sí habla, si estamos hablando de Sí, eso, no pero sé no, específicamente de ese si ves, tratado. sí, si ves el título de derechos fundamentales, ¿no? Que Ajá, tiene, prácticamente es una de las cosas críticas que plantean los constitucionalistas, es que los derechos fundamentales están en un capítulo, y claro. luego abren otro capítulo que ya no es derechos fundamentales, sino derechos sociales. Entonces los constitucionalistas dicen que formalmente los derechos sociales también debieran estar dentro del solo Dentro capítulo de de, bueno, derechos ok, ya, fundamentales. sí, Pero eso sí me dentro de los parece derechos interesante. sociales Claro, no están los derechos culturales, que no solamente hay derechos culturales en estos pueblos, sino derechos políticos. claro, sí, eso sí me parece interesante, ¿ah? Y claro, Sí, qué bueno haber invitado a un sociólogo, porque generalmente somos abogados acá, entonces la verdad que no vemos. También quería invitar a un historiador, que seguramente que va a estar el segundo martes, siguiente martes, porque sí, es bueno tener otra visión, ¿no? Y no solo una visión normativa o legal, ¿no? Pero a ver, ¿qué cosa nos comentas, Michelle? Porque bueno, lo que dice Alfredo es muy cierto, pero también hay un tema. Acá lo de la Asamblea Constituyente básicamente es cambiar el capítulo económico de la Constitución, no es cambiar todo lo demás. Es más, a veces ni se habla del primer capítulo que es de la persona, ¿no? Sino nada más se habla del capítulo económico. ¿Tú qué dices, Michelle? ¿Qué nos comentas? Bueno, yo tengo otra lectura de la situación peruana. Es A cierto ver. que hay derechos probables que deberían figurar en toda la Constitución, es cierto, pero yo creo que no es el momento, en primer lugar. Segundo Ah, de lugar, cambio, claro. claro, ese es el primer punto. Segundo punto, que pretendemos encontrar soluciones coyunturales a problemas estructurales. Y digo esto porque la situación de durante muchos años, 5 presidentes en 5 años ya es bastante, 2 o 3 parlamentos también. El problema no es ni siquiera del representante del pueblo, como muchos interpretan qué es el pueblo, ¿no? Ya, ahorita para quedarse en un puesto político se dice representar al pueblo, pero ¿quién es el pueblo? El pueblo es el que víctima del cierre de sus negocios, es víctima de las heridas que recibe la manifestación, es que el pueblo ahorita está representado por los que dejan de tener ingreso por el turismo, pues que el pueblo es el que ahorita está manifestando, haciendo todo lo que significa protesta, ¿no? Para que tengan una idea, hoy día en Francia ha sido un día de huelga general, con manifestaciones de repente con violencia, porque siempre hay ese tipo de infiltrados, y es por una proposición gubernamental que es de alargar los años para la jubilación. Entonces, y habrá más protestas y posiblemente porque es un proyecto del gobierno o de muchos gobiernos que han venido Sí, durante mucho eso es lo que te tiempo. iba a decir, ¿no? Eso tiene mucho tiempo, ¿no? Claro, Mucho tiempo y diciéndose. de repente no pasará con este gobierno, pero de todas maneras se intenta hacer algo. Ahora, para llegar al Perú, evidentemente que pretendemos hoy día buscar, bueno, y eso es algo histórico también, ¿no? De pretender que una figura que no existe, como en el plano político, pueda controlar la situación en la cual estamos. La situación en la cual estamos, todos tenemos un grado de responsabilidad, yo diría hasta de irresponsabilidad, porque por un lado nos agarramos de ese cambio de constitución política. Yo no voy a entrar en el fondo de si es necesario cambiarla en este momento, simplemente de ver cuál es la justificación para cambiarla. Hemos visto Chile, hemos visto Venezuela, hemos visto algunos otros países y continuarán. ¿Por qué? Porque habrá esa confrontación que hoy día la vemos entre el interior y la capital en el Perú, esa confrontación un poco que no es ideológica, que es sobre todo racial, hay que llamar los términos como son, ¿no? Evidentemente, tenemos un grupo político
que arrastra mucho del pasado, y esa lacra del pasado no es solamente encontrar la solución de tener la participación por darles una idea, ¿no? En la participación política de los dirigentes que vienen representando a los grupos minoritarios. Esa no es la solución. Vemos que hay algún tipo de manifestaciones que no se sabe por qué. Evidentemente eso demuestra el grado de ignorancia, de desinformación y el nivel, el grado de manipulación que tenemos. Tendremos elecciones, tendremos la misma manipulación, llegaremos a cometer los mismos errores, y yo, sin ser partidario de una u otra tendencia que está en este momento en el poder, yo pienso que las elecciones ahora son prematuras. Yo no voy a pasar el tiempo a discutir por qué son prematuras, simplemente porque no hay partidos políticos. En segundo lugar, las pretensiones que tienen los Perdón, Michelle. Hay 18 partidos políticos, ¿ah? Sí, o sea, pero que no tengan fuerza, que no tengan ideología, eso es otra cosa, pero de que existen partidos políticos, existen. Mira, yo te digo una cosita, cojamos el deporte. Una persona que tiene 3 nacionalidades y quiere participar en el campeonato de judo, que tiene la francesa, la suiza y la peruana, de repente en Francia y Suiza ni lo miran, pero se va al Perú y participa en el campeonato mundial. Es exactamente la misma explicación que podemos dar para las elecciones. El que quiere participar en las elecciones va, se inscribe, saca su tajada, mete lo que significa un poquito de salsa criolla para enfrentar a los peruanos, y evidentemente tendrá algún tipo de programa propio que en algún momento lo va a meter en ejecución, ¿no? Si hablamos de 18 personas, de 18 grupos políticos, habrán de repente 30. Y justamente los que apuestan a la realización de las elecciones el próximo año, estamos hablando de esa dispersión del voto. ¿Es que eso va a solucionar el problema? Para mí no. Y los que hablan de las elecciones hoy día, del 2023, ¿cuáles son los partidos que están prácticamente aptos para participar en este acto? Son los mismos. En uno de estos programas, Rocío, yo recuerdo que tú, de una manera un poquito inquietante, decías que Keiko Fujimori no iba a volver porque había declarado que no debía ser candidata. No, dejémonos un poquito de llorar en el mismo pañuelo. Le digo eso ¿por qué? Porque Keiko Fujimori, mientras no esté en el poder, o mientras los fujimoristas no continúen lo que hizo el padre, que hizo de una manera u otra controlar el terrorismo, y eso hoy día todo el mundo lo reconoce, no lo quiere decir, pero Keiko Fujimori es una persona que estará siempre en la política peruana, y que habrán confrontaciones por el hecho de llamarse Fujimori. Ahora, para retomar un punto que hemos visto en los últimos programas aquí en Radio Miraflores, y que nuestro amigo Jorge Adriancén se quejaba mucho, ¿dónde están las protestas? No pasa nada. Bueno, ahora creo que estamos en todo lo contrario, porque los que protestan ahora no son los mismos que querían que protestaran antes, ¿no? O sea, el profesor Castillo, de repente, por mal o bien, hizo las cosas como las hizo. Hoy día tengo una cierta duda si de repente el comportamiento de la presidenta Boluarte es algo que a ella le interesa que se quede de esa manera. ¿Por qué? Porque los resultados se verán en el largo plazo. Pero ahorita de repente habrán muertos, 50 muertos no es mucho, 60 tampoco, la intervención de las Fuerzas Armadas tampoco. La confrontación en el pueblo dice, bueno, finalmente nos ponemos del lado de las Fuerzas Armadas, queremos que intervengan, tenemos que trabajar, y estamos en una competencia de resistencia. O sea, ahorita el que más resiste es el que va a ganar, y posiblemente el que resiste es el gobierno, no porque encuentre la solución para equilibrar el contexto político, simplemente porque los protestantes que ya no tienen financiamiento, que los han engañado a Lima, y que la cúpula que ha dirigido todos esos movimientos prácticamente están siendo desmascarados. Y para tomar en cuenta lo que acaba de decir nuestro amigo Alfredo, es cierto que hay comunidades, hay grupos representativos del interior del país que representan realmente a una parte de la población, pero esa representación, si se quiere, en la masa orgánica, se vuelve como una gaseosa, se evapora. ¿Por qué? Porque no son mayoritarios. Entonces, tenemos en este momento en el Perú, yo veo una especie
desagregación. Mire, yo comparo un poquito con el caso español. El caso español, cuando ha habido recientemente los movimientos nacionalistas de los catalanes que han querido desmembrar el gobierno español, automáticamente, sobre todo los partidos de derecha, hicieron tabla rasa sobre eso y metieron presos a mucha gente, a muchos separatistas, y se pudo comprobar que era la única forma. Yo no quisiera que en el Perú, y esto también hay que tenerlo claro, pero yo creo que en el Perú hoy día, quiera o no aceptar la realidad, pero es el punto oportuno para que la derecha, no la extrema derecha, pero la derecha responsable pueda imponer su manera de organizarse. Y para esto, quiera sí o no, yo pienso que la izquierda ya ahorita prácticamente está desmembrada, está como opciones que aparecen cada día para luchar contra el fujimorismo, ni siquiera contra la derecha, es contra el fujimorismo. Entonces, si la derecha incorpora un poco algo del fujimorismo, podría reforzarse, pero si la derecha se deja envolver por el fujimorismo, la situación prácticamente va a continuar. Y hoy día yo pienso que es algo bastante triste ver cómo la economía peruana se está deteriorando. Y no por el hecho de que no hay inversiones. Dinero hay. El problema está que una casa que se cae por un terremoto natural en Turquía, esa casa se cae por efectos irracionales de gente que le incendia en el Perú, ¿no? O sea, estamos en un país pobre donde la pobreza, el que mete fuego a una casa, a una comisaría, el que mete fuego al camino del tren, va a tener una repercusión. Si ya no teníamos puente y los gobiernos, imagínense ustedes, con el puente Tarata que quisieron beneficiarse mucho, imagínense cuántos puentes quemados ahora van a servir para que la corrupción continúe y construir algo que ha sido destruido por el pueblo. Por eso le digo que el pueblo existe, el pueblo será interpretado, pero yo creo que la lectura hay que verla de un poco más responsable. Sí, no. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Michelle. Definitivamente esto ya hemos hablado acá en varios programas, pero efectivamente el tema es, a ver, Alfredo, yo sé que tú tienes otra manera de pensar, ¿no? Entonces, por eso es la conversación de ahora, creo que va a ser mucho más rica, porque nos vas a orientar de otro punto de vista, primero de la sociología, nosotros somos abogados, entonces ahí tenemos otra visión, ¿no? Pero también el tema de que efectivamente estas personas que, bueno, que con todo su derecho van a manifestarse porque no están de acuerdo por lo que sea y que quieren cambiar la Constitución y que quieren una asamblea constituyente y quieren que Dina se vaya y que el Congreso se vaya, porque en resumen es eso, ¿no? No saben ni por qué ni cómo, pero tampoco les da derecho a quemar una casa en el centro de Lima, en el cercado de Lima. Tampoco le da derecho a paralizar una ciudad como un distrito, una provincia como Cusco, ¿no? Que tiene un montón de atractivos turísticos, ¿no? Y menos aún a tomar aeropuertos. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Y ahora, y también, antes de que me olvide, con el tema de que estaba hablando Michelle con respecto al fujimorismo, yo creo que el fujimorismo, al contrario, se ha ido más como para la izquierda, ¿no? De hecho, sí, o sea, la verdad que está en un tema que creo que por eso es que no se ha podido votar con respecto al tema de adelanto de elecciones. Porque el fujimorismo dijo, sí, se adelantan las elecciones. Entonces, bueno, ya, ¿a dónde van? ¿A la derecha, a la izquierda, en el centro, en el medio? O sea, ¿a qué están jugando, no? Entonces, los mismos de izquierda dijeron ya no hay adelanto. Entonces, ya todo cambia de la noche a la mañana, ¿no? Las mismas bancadas en el Parlamento cambian de actitud, ¿no? Entonces, totalmente incongruente. La misma presidenta un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, ¿no? Hoy día dijo, por ejemplo, bueno, hicimos todo lo posible para que haya adelanto de elecciones, ya no depende de mí, no hay. Yo creo que una presidenta no puede decir eso, ¿no? La semana pasada la escuchamos pidiendo perdón por lo que había pasado en San Marcos. Entonces uno dice, ¿qué cosa está pasando? O sea, acá la gente un día dice una cosa, el otro día dice totalmente incongruentes, ¿no? Y no hay seguimiento en las ideas, ¿no? Y bueno, son presidentes y son congresistas. Entonces, son los que se supone que tienen que dar las voces para que nosotros continuemos un rumbo o una meta o un camino, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? Una frase muy rápida.
los políticos en el Perú actualmente es como, imaginémonos la situación de Messi, que juega por la nacionalidad argentina cuando está en un mundial de fútbol, pero cuando va a vivir todos los días es el Paris Saint-Germain que le paga. Entonces va a jugar diferentemente. En el Perú el problema es financiero. Ya, el problema de los representantes políticos, algunos dicen que han invertido mucho, que se han endeudado para tener eso, y es básicamente, lo ven como un negocio. Del momento que la ideología se transforma en negocio, ya no hay ideología. Eso es por un lado. Y por otro lado, de que evidentemente no pretendamos tener orientaciones ideológicas que habían en los años 60 o antes con José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl de la Torre, Víctor Andrés Belaúnde, porque ahora no hay. O sea, los dirigentes políticos dan pena en todos los sectores, derecha, izquierda. No hay líderes. O sea, ni siquiera no hay ni ideas. El problema no es ser líder, no hay ideas. No hay ideas ni principios. Cambia entre la Inca Cola y la Pepsi Cola y un día son negros, el otro día son amarillos. ¿Por qué? Porque saben que eso le gusta al pueblo, ¿no? Y cuando alguien insulta al otro, y como a Antauro Humala, ahora parece que está calmado, pero sale con unas groserías en público, a mucha gente le gusta eso, ¿no? Porque lamentablemente estamos en estándares de ignorancia o de sociedad en la cual el que va a votar por Antauro porque le dijo que era un hijo de su mamá al otro candidato. Ese es un voto que se gana. Es que podemos hablar de ideología en eso, ¿no? Es revanchismo. Y bueno, por eso, Alfredo, tú que eres sociólogo, ¿qué cosa piensas que está sucediendo con la sociedad? Bueno, en principio yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha manifestado Michel, ¿no? En el sentido de que no es el momento de plantear esto de la Asamblea Constituyente, ¿no? Lo que yo digo es que sí hay necesidad de hacer reformas, ¿no? Y se puede usar el camino constitucional, ¿no? Que una vez instalado el Congreso sea la Comisión de Constitución, ¿no? La que vaya estudiando, porque las reformas constitucionales no pueden hacerse así arbitrariamente. Tú tienes que tener la asistencia de juristas, constitucionalistas, para que ese cambio no sea incoherente ni choque con otras normas o principios de la propia Constitución, ¿no? Entonces, no es un trabajo, pues, que se pueda hacer de un día para otro, ¿no? La última, creo que las constituyentes han tenido por lo menos 6 a 9 meses antes. Claro. Y hay una exposición de motivos, hay todo un trabajo. Claro, de mucho tiempo, claro. Entonces, yo digo que sí es necesario hacer reformas, pero eso no debe confundirse con, ¿cómo se llama? ¿Y por qué digo que es necesario hacerse reformas? Porque los problemas del fondo, por lo menos hasta donde yo he estado investigando, son 2, ¿no? Uno es el centralismo que se ha exacerbado en los últimos años en el Perú, ¿no? O sea, el olvido total de las provincias, ¿no? Y ahí está la famosa frase que dijo esta señora presidenta: Puno no es el Perú. Es volver a la mentalidad colonial donde solamente se reconocía como ciudadanos, por decirlo de alguna manera, a los españoles, ni siquiera los hijos de los españoles, sino solo los españoles eran considerados, ¿no? Y luego en la República siguió esta cuestión de la República de Indios y de Españoles. Recién los indígenas son incorporados al sistema político con la Constitución de Haya de la Torre, cuando plantea que los analfabetos, que en su mayoría eran los indígenas, tenían el derecho al voto, ¿no? Y después de la reforma agraria, lo que nosotros hemos tenido dentro de las políticas que se ha aplicado el Estado desde Lima es, uno, la exclusión total de los indígenas de las políticas públicas. Con la economía de mercado no se puede subsidiar, no se puede apoyar. Bueno, Alfredo, mira, estoy de acuerdo contigo, pero te digo, acá en nuestro país las políticas públicas no existen. Están allí puestas, ¿no? para un tratado internacional y para llegar al tema del 2030, ¿no? Porque nos hemos metido allí, pero efectivamente no se cumplen. Y aparte, no las manejan, ni siquiera las conoce. No, si hay, o sea, el hecho de que las políticas públicas, porque las políticas, de todos modos, la política económica tiene un camino, tiene una trayectoria, tiene una característica. Por ejemplo,
¿Qué anuncio hizo el primer ministro? 3 proyectos, los más grandes proyectos de irrigación que traen agua de la sierra a la costa. Uno de ellos en la etapa tiene un costo de $300 millones. ¿Por qué esa preferencia por los grandes proyectos? Por grandes proyectos que solamente a la costa y su desierto lo benefician y a unos cuantos agricultores. Pero se evita cualquier proyecto que implique proyectos de irrigación pequeños, porque no pueden ser grandes proyectos por las características de la propiedad, del suelo, etcétera, etcétera. Es decir, pequeños proyectos de irrigación, miles de proyectos de irrigación que podrían descartar el riego temporal y poner el riego normal para las comunidades, con lo cual su productividad sería de 2 veces en el año, por lo menos. Bueno, pero es por eso, porque no hay políticas. Entonces, lo que yo te quiero esa política que no es de ahora, no reconoce la prioridad ni la importancia que tiene la población andina en términos de la agricultura, ¿no? Entonces, naturalmente, si tú cuentas el número de años en que se ha excluido de las políticas públicas en la práctica a esta población andina y de la selva, yo vivo actualmente en la selva, antes he vivido 5 años en Iquitos, ustedes vieran pues realmente cómo se descuida, cómo se desconecta el centralismo. Es más, el centralismo decide lo que deben hacer y yo estoy de acuerdo cuando el colega dice, hoy día ya no existe la clase política que había antes, había una clase conservadora, de centro, de izquierda, pero una clase que defendía su doctrina, sus principios, que inclusive llegaban a alianzas. Claro. A consensos. La Constitución del 79 fue un consenso entre la izquierda, la democracia cristiana y el APRA, que tenían diferentes principios, diferentes cuestiones programáticas y sin embargo llegaron a consensuar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la cuestión de la Constitución, como bien lo sabe nuestro colega, tiene que ser una cuestión de consenso. No puede ser la imposición de un grupo sobre otro, porque esa Constitución es para todos, no es para una parte. Pero perdón, nuestro Congreso no tiene nada de consenso, ¿no? O sea, es que es una clase política que realmente da vergüenza frente a cualquier otro país, inclusive de América Latina, ¿no? Lean ustedes los periódicos del Ecuador, del Brasil, de Chile. Bueno, pues tienen una redacción, ¿no? Muy, muy clara, ¿no? No aquí estos periódicos y algunos programas políticos, pues que, madre mía, ¿no? Qué lenguaje el que utilizan, qué análisis tan pobres, ¿no? Entonces tenemos realmente una clase política, por decirlo buenamente, bastante malograda, sin principios, sin doctrinas, sin gente que realmente quiera la política para hacer el bien, ¿no? Para procurar el bienestar de la mayor parte o si no de toda la población. ¿Cómo es posible que desde los años 20 del siglo pasado la desnutrición infantil sea un problema que no ha podido resolverse? Y hoy tenemos casi, después de la pandemia, cuando ya no pudieron funcionar los comedores populares y el vaso de leche y todas estas cosas, ¿no? Otra vez se saltó la desnutrición infantil. Y sin embargo hemos tenido y tenemos aún una bonanza económica extraordinaria, porque como bien se dice, el presupuesto de la República de hoy es 6 veces mayor de lo que era el presupuesto de la República antes de todas las reformas que hizo el gobierno de Fujimori. ¿Y cuánto se invierte para resolver los problemas internacionalmente? Los problemas de la desnutrición se atacan con 3 cuestiones. Educación, ¿no? Que es una parte del problema porque la gente que vive en pobreza no está instruida, no está educada sobre lo que deben ser las características de la alimentación desde que nace el bebé. Segundo, la agricultura, porque estamos enfocando que la desnutrición mayormente se da a partir del medio rural,
La agricultura tiene que tecnificarse, producir más y producir naturalmente mayor diversidad alimenticia. Y esto le va a dar trabajo e ingreso también a las familias más pobres, ¿no? Y lo otro es la cuestión de sanidad, ¿no? La inversión en sanidad, el agua, el desagüe, las pistas, veredas, etcétera, etcétera. Bueno, salud, ¿no? Porque la mayor parte de las enfermedades que nosotros tenemos, incluida la desnutrición, son enfermedades de tipo social, no son enfermedades producidas dentro de nuestro organismo, ¿no? Como puede ser el cáncer. No, son enfermedades producto de las carencias sociales. Y no se está haciendo inversión en el hombre. Se piensa en construir puentes, un montón de cosas que son necesarias, pero no se invierte en que se dé trabajo al hombre, o que permitan que las familias tengan un nivel de vida que les permita nutrir a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso también bueno, yo pienso que es un tema de decisión política, ¿no? O sea, entonces, pero esto ¿por qué ocurre? No hay decisión política para eso, no hay decisión política para subir el presupuesto, por ejemplo, para educación, para subir el presupuesto para salud, para subir el presupuesto. Atención, pero aquí hay inclusive una inversión desigual en la educación, en la salud, en las actividades económicas, porque esa inversión sí la encuentras en Lima y en algunas ciudades, pero no las encuentras en la sierra ni en la selva. Las provincias son olvidadas. Allí en las provincias, y aquí otra vez la clase política, ¿no? No los gobernadores, ¿cómo se llama? Los alcaldes, ¿no? No solamente gastan menos, sino que roban tanto como los del gobierno central, y etcétera, etcétera. Ahí voy. A ver si me continúan para la siguiente pregunta. Sí. La siguiente pregunta sería, el gobierno regional, los gobiernos regionales, Dios mío, que ya vemos que todos terminan en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿para qué hicieron esto del gobierno regional? O sea, ¿para qué porque para descentralizar no resultó. O sea, sigue habiendo una centralización total. Entonces, yo creo que es muchísimo más burocracia y muchísima más corrupción. Acaban de ponerle a Vladimir Cerrón porque fue el presidente del gobierno regional de Junín, ¿no? Sus 4 años de cárcel. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, allí no hay de que hay políticas. Hemos empezado con el tema de políticas, Alfredo, que yo creo que tenemos que hacer la distinción para las personas que nos están escuchando entre una política pública, es decir, de Estado, y una política de gobierno. Hay políticas que hacen los gobiernos, pero que no continúan siendo una política de Estado o pública, ¿no? Es decir, que continúa, a pesar de los gobiernos que hayan, continúa en el sector, y no solo eso, sino también que se maneja de acuerdo a los niveles del interés público que necesite la ciudadanía. Yo creo que hay el interés ciudadano. Yo creo que eso no lo vemos, ¿no? A ver, Michelle, sí, dime. Sí, mira, yo quiero aportar 3 elementos. Creo que levantaste la mano o algo salió marrón, no sé qué fue. No. El móvil. Ah, mira, la cuestión, el primer punto, el Parlamento refleja lo que es el país, no en términos de ideología. Un poquito más fuerte puedes hablar, Michelle, un poquito más fuerte. Sí, que el Parlamento representa lo que es el país, no por los votos, sino por el grado de desconocimiento de la realidad. Si cogemos un parlamentario de Piura, no va a conocer Puno y viceversa, y eso, si seguimos discutiendo, nunca vamos a acabar. Primer punto. Segundo punto, lo que se dice siempre de que las políticas públicas no funcionan, mira, hay una cosa muy clara en esto. Hace un momento el tema de la desnutrición se ha tocado. Pero también es cierto que yo no estoy en contra de las políticas que tratan la desnutrición. Lo que pasa es que los cambios sociales se dan justamente cuando se tratan los problemas de base. Y yo les pongo el caso en la mayoría de países donde la calidad de vida se ha mejorado. Que quieran o no reconocerlos, en el Perú también se ha mejorado. Antes uno moría a los 50 años, ahora vive hasta los 70, 80, 90 años. ¿Eso es producto de una política pública? Sí y no. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa mejora en la calidad de vida o ese alargamiento de los años de vida generan otros problemas. ¿Qué cosa es? Que el Estado tiene que pagar a todos los que pasan una edad de 60 años y ese es otro problema público. Entonces, nunca y ese sí es una política pública.
No, yo lo que quiero decir, si es política pública o no, he hecho muchos estudios, me han informado, me han metido muchos planes en la cabeza para cambiarlo, en el fondo la realidad es diferente. Y el tercer punto es la parte a lo que nos referimos, si se quiere, cómo tratar el problema. Y cómo tratar el problema, es cierto que en el Perú somos el reflejo de lo que pasa en otros países, y somos el reflejo de lo que pasa sobre todo en América Latina. Por el momento, los reflejos de Venezuela, de Ecuador o de Chile no, se han dado tímidamente, y posiblemente Bolivia se han dado tímidamente en el Perú. ¿Por qué razón? Porque Brasil todavía no se ha manifestado. El gobierno de Lula estuvo preso durante muchos meses y salió y ganó las elecciones. Entonces, Lula todavía no se ha pronunciado sobre el caso peruano. El día que Lula diga que el gobierno peruano hay que cambiarlo, se le cambiará. ¿Por qué? Porque es el efecto multiplicador de un país que genera confianza o que genera una modificación del comportamiento de la clase política en América Latina. Entonces, yo no quiero ser tampoco pesimista en el sentido que no hay que hacer nada. Lo que pasa es que a veces perdemos el centro de atención para confrontar capital con el interior, para confrontar las mismas regiones del interior entre el norte, el centro y el sur, y eso no solucionamos para nada. Hace un momento he escuchado, por ejemplo, de que la agricultura, y eso es algo de repente un poquito contradictorio en la interpretación de lo que significa la economía rural. En este momento la economía rural, teóricamente, vive de lo que era el autarquismo, vive lo que están acostumbrados a hacer, agricultura pequeña. Del momento que comienzan a producir para un mercado exterior, esa agricultura prácticamente se desconfiguró, se quebró, si se quiere, la secuencia al interior del país. Y le digo eso ¿por qué? Porque independientemente le guste o no le guste a las personas, los políticos trabajan en emergencia. Es más fácil importar el arroz o el azúcar que traerlo del interior del país. ¿Por qué? Porque eso genera votos y los ministros de Agricultura para mantenerse en el poder han hecho siempre eso. Mejor importo arroz, la leche que se bote, traigo leche de afuera y simplemente continúa a gobernar. ¿Y eso es política pública? Yo no creo. Ese es oportunismo político. ¿Y quién es el oportunista política? El oportunista política era, por ejemplo, en los últimos 18 meses, toda la lista de personas que han aprovechado, que han llegado para coger todo lo que se encontraba en el camino. ¿Es que les ha interesado el país? No. ¿Es que se han aliado con una u otra? No. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos años? De repente será lo mismo. Y no es porque no haya política pública, simplemente porque el personaje que de una manera u otra se elige como representante no existe, o sea, y se adapta. Hace un momento Rocío dice que en el Parlamento se cambian todos los días. Es cierto, nosotros cambiamos todos los días. Como abogados defendemos al que es víctima de una agresión como al agresor. Imagínense ustedes cuando los políticos ven lo que es la conveniencia. Esos son los penalistas, ¿ah? Esos son los penalistas. No. No los civilistas también. No nos olvidemos que los civilistas, cuando somos defensores de un hombre en un procedimiento de divorcio, actuamos diferente cuando defendemos a una mujer en el mismo procedimiento. Entonces, todo el mundo cambia de camiseta. O sea, no, es una cuestión de valores y principios, no, de ninguna manera. Si me hablan de principios, yo quiero decir, por ejemplo, el día que una persona tenga su posición asegurada, los principios desaparecen. El caso, por ejemplo, de esta señora que fue primer ministra, que ahora está en la Universidad de Acuña, todo el mundo la criticaba, que renuncie para dejar de recibir el salario jugoso que tenía. Es que le digo a usted... ¿La ex profesora de Puebla? No, la Beatriz Merino. La cuestión está en lo siguiente, ya. Yo le hago la pregunta a ustedes dos. Es que su salario hoy día, ven tanto hambre que hay en el Perú, lo distribuirían por lo menos 6 meses de sacrificio, dejando de lado lo que tienen que pagar todos los días. ¿Lo harían o no? Sí. Bueno, habrá que darte una coronación como santa. Yo no lo haría, sinceramente porque yo tengo unas obligaciones con mi familia. Les hablo de Europa. Miren, en Europa es bien fácil endeudarse. Y le digo por qué, sobre todo en Suiza, y le digo por qué razón, porque aquí nadie paga nada.
Es decir, nosotros tenemos que pagar la cuestión del apartamento, no está que mi mamá me va a pagar, que el hijito me va a proteger. Aquí el que no trabaja se muere y se va a su país. Claro. Y eso hay que ser realista. Entonces, cuando uno dice, estás en Europa, estás que la pasas bien, uno piensa que los ingresos entran en dólares, euros, y piensa que los gastos los hacen soles, o de repente tampoco los hace. Entonces, esa mentalidad de la persona que está en el Perú, no, causa risa, pero es la realidad. Yo tengo mucha gente que les orienta y le digo, señor, mire, tiene que pensar que cuando tiene usted una ayuda gubernamental del paro, el financiamiento del desempleo en Europa es transitoria. No es para que usted ese financiamiento lo coge, lo mande a su país y compre una casa. Digo, piense que es una medida del gobierno para poder sufragar los gastos del momento. Es como lo que ha pasado con la pandemia. Igual, ¿cuántas distorsiones han habido en Europa sobre la utilización de los recursos que han dado el Estado? Hay muchas estafas, gente que ha pasado, planillas que no existían, y eso, ¿por qué? Porque cuando uno ve el dinero disponible, se olvida que es socialista, que es comunista, que es derechista, que va el domingo, todos los domingos a la misa, y que da la limón al pueblo. Se olvida de eso. ¿Por qué? Porque primero está el bolsillo. Por eso que tenemos ese tipo de comportamiento y tenemos ese tipo de dificultades a comprender cómo funciona. Otra cosita, aquí en Europa, por ejemplo, cuando hay las subvenciones... Pero a ver, Michelle, tú sí. Lo que estás queriendo, lo que yo estoy entendiendo de lo que estás diciendo, es que efectivamente por un tema económico tú podrías quitar tus valores o lo que fuera, sino simplemente por un tema económico cuando... se maneja la gente y la gente se maneja nada más por el dinero que le ingresa al bolsillo y por los gastos que el ejemplo es bien claro. El ejemplo es bien claro. En el Perú hay un producto popular que todo el mundo lo come, el pollo. ¿Ok? A uno le gusta, a otro no le gusta, pues es el pollo. Es que si la persona que está acostumbrada a comer pollo, le dicen, oye, no comas el pollo para dar el dinero al que no tiene que comer, lo va a hacer. ¿Cuál es la respuesta? Es bien simple. Es como también he dicho en este programa. Pero lo simple no refleja la complejidad del Perú, porque por eso todos en el Perú comen pollo, ¿eh? Exactamente, por eso le digo. Los pobres no comen pollo, ¿eh? Los más pobres, ahora le digo otra cosa. En el medio rural tampoco. Yo creo que una cosa que estás olvidando de repente mucho tiempo en Europa es la complejidad del panorama peruano. No todos somos iguales, somos distintas culturas. Es más, nuestras bases, nosotros no somos igual al resto de países de Latinoamérica, porque solo 3 países han tenido civilización antes de la conquista. El Perú, con el Tahuantinsuyo, Guatemala con los mayas y México con los aztecas. Norteamérica no había ninguna civilización, habían tribus que apenas conocían de la caza y la pesca, pero no había una agraria orgánica. Ahí déjame interrumpirte, Alfredo, déjame interrumpirte un ratito. ¿Sí? Tú has dicho algo muy cierto de Guatemala, de México y de Perú. Sin embargo, el tema de allí, ¿cuál es la coincidencia entre el ciudadano peruano, el ciudadano mexicano y el ciudadano guatemalteco? Yo te digo una, pero ¿cuál dirías tú que es la semejanza? O sea, no, la semejanza es sencillamente esa, porque hay a diferencia de, por ejemplo, México, que tuvo un proceso de independencia y de liberación del indígena y fue el país antes que la revolución socialista, hizo toda una revolución agraria cambiando totalmente. Eso no ha ocurrido en el Perú. En el Perú llegó con un terrible atraso, y no por las fuerzas civiles, sino por las fuerzas militares, una reforma agraria para reivindicar al indígena el derecho a la tierra. Mientras tanto subsistía el gamonalismo en todo su esplendor, ¿no? Y bueno, de Guatemala no sabría decir mucho, pero yo sé que Guatemala estaba peor que el Perú, no tuvo esa independencia. Yo te digo de algo del ciudadano, ¿no? De las personas, de los que viven, de los que habitan allí. La igualdad que tenemos en el tema, la similitud que tenemos en el tema del machismo es impresionante. Y quizás esa sea la raíz sociológica, ¿no? Habría que ver el tema... Yo no estoy de acuerdo ahí. Pero México, Guatemala y Perú son los países más machistas que hay en el mundo. Entonces vamos a ver que si eso tendrá que ver, no lo sé, porque yo no soy socióloga ni antropóloga, pero habría que estudiar un poquito más a fondo de lo que tú has dicho, porque lo que tú has dicho es cierto.
Pero bueno, continuemos con el tema político. Yo quiero decir una... No nos metamos en el experiencia. feminismo, porque si no, ya no paro de hablar, ¿ah? Mire, hay que meternos en la realidad. Los tres países que se han mencionado, es cierto que hay un origen indígena. Todos somos indígenas. El blanco, el cholo, en América Latina somos indígenas. O sea que no hay que olvidarnos de esa distorsión, en todo caso, de interpretación de la sociedad. Yo en un tiempo visité la región de Chiapas, en México, la frontera con Guatemala. Y cuando vi lo que pasó allí, realmente que mataban a los indios, hacían zanja, bueno, yo digo a los indios, sobre todo a los originales de esa zona, abrían unos huecos y los tapaban y chao. Sí, y la misión de Naciones Unidas venía, hacían sus informes y continuaba la vida. Entonces, cuando uno ve esa pobreza, esa dictadura que prácticamente aniquila, no indios, sino ciudadanos de una zona que por estar en esa zona tienen que morir. Y en la época, recuerdo que uno que fue vicepresidente de Guatemala, que trabajé con él en Ginebra, y que ahora ya falleció, era un académico bastante respetado, lo pusieron como vicepresidente, y la junta de militar mataba. Y dentro de la confesión le decía, mira, a mí me han llamado porque el pueblo me reconoce, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Para darles el ejemplo, si hay feminicidio, machismo, yo creo que eso es algo que se deriva de la interpretación de los hechos. Como dice muy bien nuestro colega sociólogo, antropólogo, hay muchas cosas que han quedado ahí, las llagas de ese colonialismo, ese resentimiento que existe ahora y que se ha transformado en el gamonal. El gamonal fue el que comenzó a explotar a la indígena con la reforma agraria de Velasco Alvarado. Y después, ahora, en lo que estamos viendo ahora, es una guerra, si se quiere, de puar, pero disfrazada de otra manera. O sea, ya no es el indígena que va a luchar por hacerse valer sus derechos. Ahora, el indígena lo que quiere es tomar, esa es mi interpretación en Perú, lo que otros ya le han tomado con tiempo. Es decir, ir al presupuesto nacional, ir a la distribución de una manera honesta o malhonesta, a coger lo que está para coger. Y eso es lo que posiblemente interpretó el gobierno, la gente que llegó con Castillo, para decir, bueno, las arcas están allí, el pueblo, porque se llenaron la boca de decir que representan al pueblo, pero el pueblo los eligió para gobernar, no para robar. Y eso es lo que todo el mundo trata de caer en la historia, que dicen representar al pueblo, pero que el pueblo... Evidentemente yo no descarto, y eso estoy muy claro con todo el mundo, aquí también la derecha jugó su papel. ¿Por qué? Porque la derecha vio que estaba perdiendo su rol de alguien que recibía visitas de palacio, los prefectos y subprefectos que había nombrado. Entonces, yo creo, la suerte del destino en el Perú en este momento es de que el error cometido por Castillo haya permitido de que por lo menos nos salvemos de lo que se venía. Y se venía una situación incontrolable, y en la cual de repente no tendríamos ni siquiera la posibilidad de estar en una radio como Miraflores para hablar. ¿Por qué? Porque cuando el extremismo se instala, y el extremismo no es ni derecha ni de izquierda, ¿no? El extremismo es el cabeza que no piensa y que ejecuta porque dice, por ahí hay un video de Hugo Chávez de la época, dice, oiga, aquí la revolución hay que matar, hay que gasearlo, porque si no hacemos eso, nadie nos respeta. Ahora, es que en el Perú iba a pasar probablemente eso, no estaba descartado. Evidentemente que hemos salido, por gracia del Señor de los Milagros, San Martín de Porras, o algún santo por ahí que a nivel regional lo veneramos, de que estamos en esta situación que nos permite por lo menos decir, oye, nos hemos salvado. Que la clase política es la peor que tenemos, no importa, pero es los únicos que pueden hacer el salir al frente para mantener esta situación, que es una situación de inseguridad para todo el mundo, nadie lo duda. Que no es lo bueno que existe, nadie lo duda, pero sin embargo es un mal necesario, o sea, es un escuadrón, yo podría decir, que estamos utilizando el Parlamento, por lo menos para controlar esas manifestaciones sociales, que tengan o no tengan razón, pero no hay otra manera de hacerlo. Por eso que la situación del Perú no hay que irnos muy lejos a tratar de explicarla. Hay que vivir el presente y sobre todo hay que vivir los últimos 10 años. Los últimos 10 años es el antifujimorismo y la debilitación de todo lo que en algún momento el Poder Judicial se lo trajo abajo
metiendo en prisión en primer lugar a Fujimori y tratando de destruir lo que él de una u otra forma hizo y que fue bueno, como acabar con el terrorismo. Bueno, no solamente hay antifujimorismo. Bueno, ya estamos con el tiempo justo, así que yo ahora lo que quiero es que me den soluciones. A ver, ¿qué cosa piensan que va a suceder sí, en el yo solamente país? quería decir que no solo hay antifujimorismo, sino ¿Cuál sería el paso a seguir? Los dos extremos se dan, ¿no? En estos momentos, no, y mira, eso yo es creo que, bastante exacto, grave, yo creo que ¿no? los extremos, yo creo eso es grave, que los extremos realmente. son malos, definitivamente, ¿no? Así es. Claro. Y contribuyen a esta crisis, ¿no? Y pero bueno, contribuyen entonces, ahora definitivamente. Bueno, yo diría que hay dos cuestiones. Hay algunas reformas que hay que hacer en el sistema político, porque esto es un problema que en ciencia política se llama crisis de representación, ¿no? Y la democracia es un régimen representativo, pero nosotros tenemos un régimen representativo que funciona bien y ha funcionado bien hasta ahora, que es el sistema presidencialista, pero en nuestro país no funciona y ya hay tantos años de presidencialismo y no funciona, e insistimos en ello, ¿no? Entonces, como dicen los juristas, se desconoce que con el sistema presidencialista que el primer poder del Estado es el poder legislativo, porque ahí están representadas todas las tendencias, 10, 12, 14, 8, 6, pero ahí están todos, y de ahí debe surgir el gobierno que en cualquier momento puede ser cambiado cuando no satisface las expectativas de la población, y el Parlamento se reúne nuevamente, cambia ese gobierno y sigue el presidente de la República, que ve fundamentalmente la política exterior, ¿no? Entonces, esa es Sartori le llama ingeniería constitucional, ¿no? De pasar de un régimen presidencialista a un régimen parlamentario, ¿no? Que implica que el gobierno lo forma ¿cómo se llama? O sea, la figura presidencial queda solamente para la política exterior. Y otra cuestión que habría que hacer. Sí, y otra cosa, porque no estoy pensando en la solución inmediata, porque no hay una solución inmediata, ¿no? Para salvar la coyuntura crítica, se plantea lo de las elecciones, que me parece que es lo único que debiera plantearse además, ¿no? Y ver en qué medida se pueden dar plazos razonables que permitan una elección que nos dé naturalmente una mejor representación, como bien dice el colega, ¿no? Pero a partir de ese nuevo gobierno y Congreso, los intelectuales, juristas, politólogos debieran pensar en cómo construir, de acuerdo a las condiciones de nuestro país, en principio, un sistema parlamentarista y, en segundo lugar, romper con el centralismo y generar un Estado federativo, que es la forma en que actualmente la mayor parte de naciones están tomando para lograr una mayor participación de la ciudadanía de base. Y en nuestro caso eso implicaría que en las zonas donde existe mayor población que hecho a aymara pudieran estar más cerca del poder, más cerca de las decisiones políticas, perteneciendo a un estado federado que a todo el Estado, ¿no? Esas son las dos reformas que debieran hacerse dentro del sistema político para salvar el sistema representativo democrático, ¿no? Bueno, no se ha hablado de la parte económica, que me parece una parte sumamente importante. A mí me parece eso lo fundamental, porque la parte económica va a poder resolverse en la medida en que democráticamente y con una buena representación, efectivamente, se hagan las políticas públicas respondan a una política que aprueba el Congreso a través de los gobiernos que nombra, ya no el Ejecutivo, sino el Congreso, ¿no? El Congreso, claro. Pero fíjate, sí, no sé si entiendo la figura y me parece, sí, está interesante, habría que evaluarla, ¿no? Pero también fíjate que el tema económico, somos el único país que está en la crisis en la que está y el dólar no se mueve. Si bien estamos en una inflación, sí estamos en una inflación, no tan alta como se supone, pero el dólar no se mueve. Entonces, no sé, el Banco Central de Reserva está haciendo magia o algo está sucediendo, ¿no? Son los dólares que nos inyectan
son los dólares que nos inyecta el narcotráfico, que cada vez son más. Somos el primer país exportador de cocaína ya procesada, bueno, lista. Pero te digo, no somos el primer país más corrupto, o sea, no somos el país más corrupto. Hay países latinoamericanos más corruptos que nosotros, y sin embargo tienen una modificación del dólar en cada crisis política espantosa. No, justo hoy día en la mañana en un programa nacional explicaban, ¿no?, de que la estabilidad monetaria la debemos al ingreso de los dólares y euros que produce el narcotráfico. Y esto lo sabe todo el mundo, no sé si es el 10 o 15% que se inyecta a la economía por el narcotráfico, ¿no? Eso también es terrible, ¿no? Bueno, ahora sí, ya la reflexión final, Michelle, porque ya son las 7, ya se nos pasó el tiempo. Bueno, mira, la reflexión final es bien simple, ¿eh? O sea, la realidad está ahí, depende del balón de oxígeno que nos acompaña para continuar a sobrevivir, digamos, en términos políticos, ¿no? En términos económicos vamos a sobrevivir siempre, porque tenemos nuestros ahorritos, tenemos nuestra familia, no nos vamos a morir de hambre. O sea, eso tengamos claro. Hay gente que ya se está muriendo de hambre, ¿eh? No, pero yo lo que quiero decir de que independientemente, cuando vemos únicamente el criterio económico como economía de mercado, todos nos vamos a morir de hambre, porque lo que estamos acostumbrados a comer pollo y no vamos a comer pollo, y pasemos a otro caso, a otro producto, ¿no? Como lo que decía Aníbal Torres, a comer jurel, ¿no? Bueno, pero el hecho concreto que para mí, todo lo que hemos vivido en los 18 meses, yo sinceramente me río, como ustedes también, porque tantas barbaridades que hemos escuchado, tantas interpretaciones, y realmente se demuestra la pobreza mental. O sea, es como si nos trataran a nosotros, oye, la Constitución no fue del año 79, o Aya La Torre o Carlos Mariatti no son de la tendencia que decían que eran, ¿no? Porque ellos lo interpretan a su manera. O sea, es una ilógica interpretación de las cosas que pasaban. Bueno, simplemente que las elecciones no van a solucionar el problema, en primer lugar. Segundo lugar, modificar una constitución no debería hacerse con la precipitación como la quiere la izquierda. Lo que sí estoy de acuerdo, y eso de repente es la debilidad del sistema parlamentario en este momento, es de que hay solamente una cámara. Yo le digo sinceramente, estableciendo un parlamento con 2 cámaras, de repente las cosas se van a poner un poco más lentas, pero de repente habrá la revisión de uno con el otro, y probablemente las personas no tendrán la facilidad para poder decidir como lo hacen ahora. Si un nuevo gobierno en 2 cámaras quiere tener 5 niños en los diputados, tendrá que tener 5 niños en los senadores. Entonces, ya la cosa es complicada. Para mí, yo lo veo de esa manera. Por eso es que tengamos fe que el balón de oxígeno nos va a acompañar para el 2024. Espero estar en Lima pronto. Y muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Alfredo. Esperamos encontrarnos con ese balón en Lima. Perfecto. Muchas gracias. Y sí, te esperamos acá, Michelle. Igual vamos a seguir repitiendo, invitándote acá en el programa, porque Alfredo también, porque la verdad que me ha parecido súper interesante su manejo y su manera de ver las cosas. Nos han quedado un montón de cosas que no hemos hablado de la autoestima, que quería tocarlo con el tema de Alfredo, que tú eres sociólogo, de la autoestima del peruano, el resentimiento, si en estas marchas estamos viendo eso o no, para que más o menos nos digas un poquito más de lo que está sucediendo, ¿no? Porque la verdad que se ve muy, muy feo el tema que está pasando. Por ejemplo, todo se nos ha juntado, ¿no? El crimen de estas personas en San Miguel, los huaicos en Arequipa, un montón de muertos, más las manifestaciones. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, que es muy desagradable ver la televisión, uno no puede dormir después, no ver las noticias a las 11 de la noche, uno se queda así friki, no puede dormir. Entonces uno dice, Dios mío, yo no tengo que estar, obviamente, como tiene un programa, estoy hablando en mi caso, tengo que estar al tanto con todos los noticieros, y la verdad que son muy malas noticias las que vemos todos los días. Algo tenemos que hacer. Lo de los huaicos pasa todos los años, todos los benditos años. Es buen negocio, pues, sin embargo. No entiendo qué sucede. No puede ser que haya un huaicos y se mueran 50 personas, 60 personas. Dios mío, ¿qué cosa está pasando? ¿Por qué no hacen algo? O sea, no puede ser. Todos los años es lo mismo. El financiamiento va a estar asegurado para el siguiente huaico. Ok. Bueno, ahora sí me voy porque me cortan el Miraflores Digital. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Gracias también. Un gusto, Michelle. Buen día. Un gusto, Rocío. Muchísimas gracias. Bueno, y ustedes nos vemos el próximo martes a las 6.
memes acá en Divina Justicia. Los quiero mucho. Chau, nos vemos. Igual, Cuídense. nos vemos. Chao, gracias. Adiós, adiós. Me puedo retirar. Vale.